Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera. Como notarán, hoy estoy casual, es un día lluvioso, saliendo de una tormentita, pero que nada más serio, ¿verdad? Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque observen, porque Cristo tiene el control. Mirando en la Biblia digital que está en los celulares, en la aplicación, siempre salen los versos del día. Y me llamó la atención este verso del día. Y le animo que cuando ustedes, como yo, que por costumbre abrimos la Biblia en el celular y buscamos y nos sale siempre el verso, que no nos limitemos al verso del día, sino que cojamos el capítulo entero y lo leamos desde el primero hasta el último, para que el Señor hable por su espíritu a nuestro espíritu. Mira, el texto de hoy es en el libro de Gálatas, o en la carta o en la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, y voy a leer desde el verso 16 hasta el verso 25. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuchen, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dios añada bendición a su santa, bendita y poderosa palabra. Qué interesante escuchar y saber la advertencia o la sugerencia o con el ánimo que nos está el apóstol Pablo diciendo, que andemos en el Espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne. Y hace referencia a los deseos de la carne. Hace mención de una lista de cosas y al final termina diciendo: y cosas semejantes a esta. Es interesante que dentro de la mentalidad de la cristiandad hay cristianos que piensan que desde que se levantan están pecando. Y hay que romper contra eso. Porque si vivimos, como dice aquí al final que leí, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque dice que los que son de Cristo han crucificado, escuchen, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mira lo que dice el verso 18, porque aquí van a decir: ah, mira, ahí está, no estamos bajo la ley. Hay que tener cuidado, porque hay que ver a qué ley está refiriéndose el apóstol Pablo. Está la ley de Dios. Esa es inmutable, esa no cambia, esa no tiene fecha de expiración.
no caduca, pero también está la ley del Espíritu, que tampoco caduca. Pero también tenemos la ley de la carne y el pecado. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo qué ley está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Bajo la ley de Dios? Para nada en lo absoluto. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 2, y veamos qué es lo que dice, o qué nos dice el Señor con respecto a ese verso que leímos ahora. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Querido amigo y hermano, con el amor que le tengo, no procura no desacreditar o echar a un lado la ley de Dios, porque en los Salmos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que, querido hermano y amigo en Cristo, vive bajo la ley del Espíritu, que es la ley de Dios. La ley no te salva, porque la ley expone el pecado de la humanidad. Sin embargo, cuando tú eres nacido por el Espíritu, porque somos de Cristo, ya crucificamos con Cristo la carne con sus pasiones y deseos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que, fíjense, y ahora aquí le quiero hablar a los que no son del Espíritu, a los que no andan conforme al Espíritu, a los que no andan conforme a Cristo, a la ley de Dios, que es perfecta y convierte el alma. A ti, querido amigo, evalúa, piensa, analiza y pídele al Señor que te revele las cosas que estás haciendo que no debes hacer y las cosas que no estás haciendo, pero que sí amerita que hagas. ¿Sabes por qué? Porque Él está diciéndote aquí que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? La obra o las obras de la carne. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente y añada gracia sobre gracia. Amén y amén.